¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando nadie cree en ti y todo parece perdido? Imagina dormir en el suelo frío, sin saber si mañana tendrás un lugar donde descansar, sin dinero, sin certezas, pero con una idea que aún no sabes cómo se transformará en el mundo. Así empezó una historia que nadie entendía, donde cada paso incierto y cada decisión aparentemente absurda se convertiría en la base de algo que millones usarían sin saber quién lo creó. Esta no es la historia de un genio que nació diferente, sino de alguien que eligió creer, incluso cuando todo su alrededor decía que estaba equivocado. Y esa elección cambió todo. Había días en que un dormitorio universitario frío era mi único refugio. Dormía en el suelo, en cualquier lugar que me ofreciera un techo y comida caliente, mientras contemplaba una factura universitaria que me hizo entender algo profundo. No podía seguir gastando los ahorros de mis padres en algo que no sentía mío. Tomé una decisión radical. Me retiré de la carrera formal, pero no de la universidad, sin matrícula, sin exámenes, con libertad total. Entré en clases que nunca estuvieron en mi plan de estudios, guiado solo por la curiosidad y un sentido de propósito que no podía explicar. Fue en esos momentos, con hambre y frío, donde comenzó a formarse la primera chispa. Una clase de caligrafía, tomada solo por amor al arte, terminó siendo la semilla de la tipografía que transformaría las primeras computadoras personales. Nadie podía verlo entonces, pero cada línea, cada espacio entre letras, cada forma cuidadosamente trazada, era un punto que más tarde se conectaría. El mundo no ofrece mapas hacia el futuro, solo nos permite elegir en qué creemos. Dormir en el piso, caminar kilómetros por una comida, vivir con poco, todo se convirtió en lecciones de prioridades, paciencia y fe silenciosa en un proceso que parecía incomprensible. Cuando regresé a casa, sin título y con más preguntas que respuestas, llevaba algo que no estaba en ningún currículum, la certeza de que tenía algo que ofrecer al mundo. Esa convicción me llevó a un garaje con Steve Wozniak, un lugar sin glamour ni inversores, solo dos personas y una idea compartida. Las computadoras no debían ser para empresas o gobiernos, sino para cualquiera con una visión que pudiera cambiar su vida. Allí nació Apple. Cada día en ese garaje era un choque constante entre visión y realidad. No había oficinas, no había inversores esperando cheques, solo dos jóvenes con una creencia compartida y un espacio pequeño, lleno de olor a aceite y madera vieja. Cada pedido que lograban entregar era un triunfo, cada error una lección que los empujaba a mejorar. Dormíamos poco, comíamos lo que hubiera, y aún así, cada desafío reforzaba algo que había aprendido en los años de pisos fríos y comidas escasas. La fe en lo invisible, la certeza de que lo que uno cree con intensidad puede cambiar la realidad. La ley de la creencia no estaba escrita en ningún libro de texto ni enseñada en ninguna universidad, pero operaba en cada decisión. Nuestra vida no es el resultado de lo que nos pasa, sino de lo que decidimos creer sobre lo que nos pasa. Esa convicción silenciosa se volvió el motor de todo lo que construiríamos. En solo 10 años, Apple pasó de un garaje a cotizar en la bolsa, de 2 personas a miles de empleados, con productos que la gente no sabía que necesitaba hasta que los tuvo en sus manos. Pero incluso en el momento de mayor éxito externo, llegó el golpe más duro. La junta directiva decidió que ya no era necesario. Tenía 30 años y el mundo entero lo sabía. Conducía sin rumbo por las calles de California preguntándome, ¿qué haces cuando te quitan aquello en lo que más creías? No había respuestas inmediatas, solo un vacío que parecía absoluto. Y fue precisamente en ese fondo donde ocurrió algo inesperado, una libertad que nunca había sentido en años de éxito, portadas y aplausos. Esa libertad nació de no tener nada que perder y de poder actuar desde adentro, guiado solo por convicciones profundas. Esa experiencia se convirtió en la base para el siguiente capítulo. Fundé Next, una empresa de computadoras para universidades e investigadores, donde cada error de Apple se transformaba en aprendizaje aplicado en tiempo real. No buscábamos un éxito inmediato, sino construir de manera consciente, aprendiendo a crear con intención. Y entonces apareció Pixar, un pequeño estudio de animación al borde del colapso, que necesitaba a alguien que creyera en su potencial. Nadie en Hollywood apostaba por que una computadora pudiera contar historias que tocaran emociones. Nosotros lo hicimos posible,
Y Toy Story cambió para siempre la industria. Cada derrota, cada error, cada piso frío y cada decisión incomprendida había tejido un aprendizaje invisible. El fracaso no era el opuesto del éxito, sino parte de él. Cada punto que parecía aislado empezaba a conectarse, revelando un patrón más grande que mostraba que toda adversidad, toda renuncia y toda lucha tenían un propósito: preparar el terreno para algo que nadie podía prever, pero que estaba destinado a suceder. Años después, Apple me llamó de regreso. Todo lo que había construido fuera de ella, Next, Pixar, cada error, cada triunfo silencioso, se convirtió en el combustible para un renacer que nadie esperaba. El iMac, el iPod, el iPhone, el iPad. Cada innovación nació directamente de las lecciones aprendidas en los años de derrota y esfuerzo, de los pisos fríos, de la caligrafía tomada sin saber para qué, de la fe que parecía absurda en aquel garaje. Cada punto desconectado de mi vida encontró su lugar exacto, demostrando que nada había sido en vano. Lo que descubrí es simple, pero profundo. Los puntos no se conectan hacia adelante, solo hacia atrás. Cada dificultad, cada decisión incomprendida, cada sacrificio, incluso el dolor más profundo, tenía un propósito que solo podía verse con perspectiva. Todo lo que parecía aleatorio o injusto formaba parte de un mapa invisible, donde cada experiencia se unía para crear algo mayor de lo que uno podía imaginar. Y esa lección no es exclusiva de un genio o de alguien que cambió el mundo. Es universal. Hoy puedo decirlo con certeza: lo que creemos determina lo que construimos. No se trata de esperar a tener pruebas, ni de que todo sea perfecto. Se trata de creer con convicción suficiente para tomar acción, incluso cuando nadie más entiende, incluso cuando todo parece perdido. Esa es la ley más poderosa que he descubierto. Si lo crees, lo creas. Cada gran historia de transformación comienza con esa chispa de fe en lo invisible, sostenida por la acción y la perseverancia. No es magia, no es suerte. Es la fuerza de la convicción humana llevada hasta el límite. El mundo no nos da mapas hacia el futuro, pero sí nos da decisiones. Elegir en qué creemos, qué construimos, qué riesgos estamos dispuestos a asumir. Dormir en pisos fríos, renunciar a una carrera formal, empezar de cero después de un despido, apostar por ideas que otros descartan. Todo eso forma parte del mismo proceso. Cada caída prepara el terreno para el siguiente salto, cada error se convierte en aprendizaje, y cada momento de incertidumbre fortalece la visión que aún no podemos ver completamente. Si algo quiero que te lleves de esta historia es esto: tus puntos también se conectarán. No puedes verlo ahora, pero si sigues caminando, si sigues creyendo incluso cuando nadie más lo haga, algún día mirarás hacia atrás y comprenderás por qué cada desafío, cada renuncia, cada decisión difícil era exactamente lo que necesitabas. Todo tiene un sentido que solo la persistencia y la fe revelan. Así que hoy te invito a que tomes tu propia decisión. Cree en aquello que aún no puedes probar. Actúa aunque el camino sea incierto y sigue construyendo tu historia sin rendirte. Porque cuando lo hagas, mirarás hacia atrás y descubrirás que todo encajó perfectamente. Y si esta historia te inspiró, deja un comentario con lo que más te marcó. Suscríbete para seguir explorando historias como esta y comparte este video con alguien que necesite recordar que creer y perseverar puede cambiarlo todo.